Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Así que vamos a ver aquí en Lucas capítulo 20, lo que hemos leído esta mañana, posiblemente un poco más, ¿verdad? Todo el capítulo tiene que ver con una pregunta de versículo 2. Lucas 20, versículo 2. Miramos esto la semana pasada. Los fariseos, los saduceos, que son como los sacerdotes o ayudantes de sacerdotes, los escribas, que son como los maestros de los judíos, dice que les hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ese es el tema de este capítulo. ¿Qué autoridad tiene Jesús para demandar que tú y yo le sirvamos a Él? Dije la semana pasada que si yo como pastor vengo para decir: quiero que ustedes me entreguen sus vidas, su dinero, que me adoran, usted con razón va a burlarse de mí, a lo mejor va a llamar a la policía para echarme en la cárcel por demandar tales cosas. Y así es que Jesús acabó de entrar en el templo para echar fuera los cambistas de monedas, y ahora está demandando que los fariseos, los saduceos, que todo el mundo le adore a Él, le sirva a Él. Y ellos dicen: ¿y qué derecho tienes tú? ¿Te bajaste montado así en un pollino, en un asna? Y allí entonces todos estaban tirándole chaquetas y palmeras y estaban entregando sus vidas a ti, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué derecho tienes tú para decir que vienes en el nombre del Señor y que nosotros debemos adorarte y servirte a ti? Y el Señor ya ha dado algunas razones que miramos la semana pasada. Y ahora seguimos con tres cosas más, comenzando aquí entonces en versículo 20, donde ellos dan tres preguntas. Cristo va a decirle: primero, ustedes deben darme ofrendas, como a Dios, ofrendas. Segundo, ustedes deben darme su vida para vivir por mí. Y tercero, ustedes deben venir y someterse a mí en cualquier cosa que te diga, como si fuera tu Señor. ¿Usted quiere mi sumisión? ¿Quiere mi vida? ¿Y quiere mis ofrendas? ¿Quién es usted? ¿Qué autoridad tienes tú, Jesús, para demandarme estas cosas? Cuando uno no es cristiano, uno no es salvo, siempre busca excusas. Cuando el Señor dice: tú debes servirme, tú debes ofrendarme, decimos: pero, ¿verdad? Una pera es amarilla, ¿verdad? Fruta. En España un pero es una manzana amarilla. Según entiendo, es diferente en diferentes lugares, pero un pero en España. Y así que no estoy hablando de peros de España, sino de excusas, ¿verdad? Pero. Y damos muchas excusas de por qué no debo entregarme de todo corazón al Señor con mi vida, con mi dinero y con mi sumisión. Y aquí encontramos entonces que la gente siempre viene con preguntas para probar al Señor. Dice allí la palabra para tentar al Señor. La palabra probar y tentar en la lengua original es la misma palabra. Y aquí dice que dijeron esto para tentarle, para ponerle a prueba, para ver si podrían atraparle de alguna manera, para tener una excusa para no servirle. Para tener una buena excusa de por qué ellos no tenían que darle sus vidas, su dinero y su sumisión. Pero el hecho es que el Señor es Dios. Ellos daban
preguntas para atraparle, pero están hablando con Dios. Recuerda quién es Dios, omnisciente, eterno. Desde la eternidad pasada, desde siempre, Cristo, siendo Dios, sabía que vendría ese día y sabía cuáles preguntas darían. Y Él, siendo Dios, tenía la respuesta perfecta y adecuada, preparada ya desde la eternidad pasada. ¿Quién va a atrapar a Jesucristo, que ya estaba esperando esto y sabe la respuesta y todo? Porque Él es omnisciente. Él que lo sabe todo es Dios mismo. Así que nunca se quedó atrapado y de hecho tornó cada pregunta en una acusación contra los fariseos, contra los saduceos, contra los que querían dar sus excusas y criticarle. Y así que en cada caso, salieron humillados, salieron avergonzados y no tenían nada más que decirle al Señor. Así que ellos, ya hemos visto algunas preguntas, y a 2 preguntas más dan al Señor, y entonces el Señor les da a ellos una pregunta. Así que, primera pregunta, aquí en versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César? ¿Nos es lícito dar tributo a César? Nuestros deben pagar las ofrendas, los impuestos. Segundo, más tarde, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 tenían de mujer. Y así vamos a ver eso y se burlaron de él con esa excusa. Entonces Cristo les hace una pregunta aquí en 41. ¿Cómo dicen que Cristo es hijo de Dios? ¿Cómo dicen que Cristo es hijo de Dios? Ellos hacen 2 preguntas. Cristo da la respuesta. Entonces Cristo hace una pregunta y da su propia respuesta. Y en cada caso termina mostrándoles su culpabilidad y mostrándoles que todas sus preguntas son nada más excusas, porque no quieren entregarse al Señor para servirle al Señor. Primera pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, que tú lo sabes todo. Estás aquí para darnos nosotros sabiduría. Tú eres la fuente de toda sabiduría. Si alguien te quiere criticar o poner a prueba, estamos poniendo a prueba la sabiduría de la fuente de sabiduría, del que es sabiduría. Y así, Señor, nunca debemos dar excusas contra ti y dar razones de no servirle, pues tú, Señor, siempre nos has hecho, nos has creado y tienes para nosotros un plan de bendición y una respuesta para cada crítica o excusa que podamos dar. Así ayúdanos, Señor, glorificarte y servirte como tú mereces. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Aquí encontramos versículo 20, acechándose. Nota que están dando preguntas para acecharle, para agarrarle, atraparle. Enviaron espías que se simultasen justos. Pretendían que eran justos y serios en sus preguntas, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Así que hay muchos que están buscando criticar al Señor, como buscan criticarte a ti, y si dices que sí, le tienen atrapado. Si dice que no, le tienen atrapado. Ellos pensaron, ya tenemos Cristo atrapado. ¿Debemos pagar tributo a César? Preguntaron. ¿Debemos pagar impuestos? Parece una pregunta sencilla, pero en Judea, en aquel tiempo, no era tan sencillo. Porque los romanos eran invasores de Israel. Ellos estaban tomando dinero de israelitas para Roma y no para ayudar a Israel. Y los israelitas estaban bien resentidos. ¿Qué derecho tienen los invasores, los romanos, de cobrarnos impuestos, de robar nuestro dinero para darlo a César allí en Roma?
Y así que si Cristo dijo, sí, deben pagar tributo a César, es justo pagar impuestos, entonces muchos judíos irían en contra de Jesucristo, porque dirían, tú dices que eres un judío, ya quieres ayudar a Roma, esto es injusto, esto es malo. Y así que le tendrían atrapado y la gente dejaría de servirle si dijo que sí. Pero si dijo que no pagar tributos, allí hay montones de soldados romanos alrededor y ellos le atraparían. Él no va a pagar tributos, no va a pagar sus impuestos, arrestarle, echarle en la cárcel, quitarle la cabeza de una vez, porque estás haciendo rebelión contra César. Sí, hay problema. No, hay problema, supuestamente. Pero el Señor es sabiduría. Él sabía la respuesta desde antes de la eternidad. Muchos dan excusas solo porque no quieren, número uno, respetar las autoridades humanas. No quieren respetar sus padres. No quieren respetar su presidente, su gobierno civil. Pero tampoco quieren respetar a Dios realmente. Están pretendiendo que son santitos, que ellos respetan a Dios y solo quieren servir a Dios. Pero, como dice Pablo en Romanos 13, cada autoridad en la tierra realmente es de Dios. O Dios no permitiría que tuviéramos el presidente o gobernador que tenemos si no fuera de Dios. Hasta el peor gobernador, el peor presidente, peor primer ministro de la tierra, Dios permite que esté allí. Por razones que no entendemos muchas veces, pero es de Dios. Y si no dicen algo en contra de la Biblia, en contra de la palabra, tenemos que respetar y honrar los gobernadores. Ahora, si dicen, no puede adorar a Dios, tengo que honrar a Dios más que los hombres, obedecer a Dios más que los hombres. Pero si dice, debes pagar 10 veces más para la reparación de carreteras, y tú sabes que 10 veces más es porque ellos van a poner en sus bolsillos el dinero. Es todo injusto lo que están cobrando de impuestos. Todavía no es contra la Biblia eso. Y mientras que yo doy a Dios lo que es de Dios, debo dar a César lo que es de César. Y es lo que el Señor está indicando aquí. Acechándole, le preguntaron diciendo, versículo 21, sabemos que dices cosas y enseñas rectamente, que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Ay, me hace enfermo solo leer esta alabanza, ¿verdad? El hecho es que cuando es falso, hipócrita, hay gente que ha pasado a todos nosotros de alguna manera. Siempre cuidado con las personas que te alaban demasiado, ¿verdad? Si añaden demasiado azúcar es porque hay algún veneno debajo, por lo menos algo bien amargo, ¿verdad? Que están tratando de encubrir. Y así que ellos vienen como jactándose de ser grandes cristianos, ¿verdad? Pero no. Versículo 22, la pregunta, anzuelo. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Parece tan sencillo, pero no, es una trampa. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, él es el creador de ellos. El Dios todo sabio les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me des esta prueba para ver si yo puedo contestar esto? ¿Por qué está tentándome? Muchas veces tentamos a Dios en el sentido de no dar a Dios lo que Dios merece. Estamos tentando a Dios para castigarnos. Muchas veces yo tenía que decir a mis niños cuando estaban creciendo, ¿ustedes están tentándome para castigarles? Yo no quiero castigarle, por favor, obedece. Ayuda a tu mamá, lo que sea. No quiero castigar, están tentándome, probándome para ver si voy a cumplir con mi palabra y darte el castigo que merecen. Oh, y ellos miraron que si me tentaron, ya iban a recibir su castigo. Y así es que el Señor está diciendo, me van a tentar para ver si Dios va a castigarle, o me están tentando para ver si yo soy inteligente. ¿Por qué me quieren hacer este prueba? Muéstrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y respondieron, dijeron, de César. Y dijo, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No les dio respuesta sí o no, solamente
Sí y no. Correctamente, da a César lo que es de César. Si esa es la inscripción de César, ¿por qué no va a dar a César lo que tiene su inscripción? Su cara en la moneda. Así es que no tenían nada que responder. Y entonces no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron, siempre maravillados, avergonzados. Si vas a ponerte en contra de Dios, dar excusas para no servir a Dios, siempre vas a salir mal. Siempre vas a salir avergonzado, callado, por no querer servir a Dios. Cristo dice, mira, si quiere decirlo, y vamos a terminar con eso al final del capítulo, al principio del capítulo 21 con la viuda, Dios merece nuestras ofrendas. Dios merece nuestros diezmos. Pero los rebeldes no quieren dar eso. Así que, bueno, yo tengo tantos impuestos que pagar que no puedo dar un diezmo a Dios tampoco, ¿verdad? Y así que están dando excusas para no dar a Dios su parte. Pero muchas veces tampoco dan los impuestos que deben pagar tampoco, ¿verdad? Así que realmente no obedecen ni al hombre ni a Dios. Pero están pretendiendo como si quieren respetar a Dios. No, el hombre no lo merece. Y Dios, Cristo está diciendo, bueno, no, César merece lo que es de César. Debemos darlo. Los rebeldes contra Dios siempre rebelen doble. No solo rebelen contra Dios, pero rebelen contra las autoridades de Dios. Y están dando excusas para no pagar impuestos de una mano y excusas para no dar diezmos de otra mano, ¿verdad? Y siempre haciendo sus excusas porque no quieren dar ni a las autoridades mundanas lo que merecen. Mis padres no merecen que yo les obedezca. Mira lo que están diciendo. Esto, la otra cosa. Mis padres no son buenos padres siempre. Y así que dan excusa para no obedecer a la autoridad de padres. Pero yo quiero obedecer a Dios en algo. Pero tampoco quieren realmente obedecer a Dios. Y así es que está diciendo, mira, cuando uno no quiere dar a Dios, muchas veces quiere dar excusa. Y muchas veces usa la excusa de autoridades que dicen las cosas. No hay ningún conflicto. No obstante, no hay ningún conflicto de deberes. Si ponemos Cristo primero, Cristo hará alguna manera que podemos, en su sabiduría, cumplir con nuestros deberes a las autoridades en este mundo también. Si ponemos Cristo primero, Cristo dará alguna manera que podemos. Ahora bien, si usted no puede, hay muchos de ustedes que han salido de gobiernos injustos, hay muchos que en los Estados Unidos quieren salir de gobiernos injustos aquí, ¿verdad? El hecho es que siempre hay alguna manera, si hay que salir de allí, sale de la autoridad encima, pero si va a quedarse con la autoridad, tiene que hacer lo que ellos dicen, si no es contra la palabra de Dios, si no es contra la Biblia. Si dice no puede orar, no puede leer su Biblia, no puede reunirse, entonces ya es una cosa, ¿verdad? Pero el hecho es que dando excusas solo están tentando a Dios, porque Dios hace alguna manera que podemos obedecer a Dios y todavía someternos los hombres dentro de la voluntad de Dios. Hay muchas preguntas que surgen de eso y no voy a entrar en preguntas y discusiones, solo voy a decir, busque a Dios, dar a Dios primero y entonces confiar en Dios con mucha oración de qué debía hacer después de eso. Pero la pregunta es si das a Dios primero. Y muchos no dan sus diezmos a Dios, tampoco pagan todos los impuestos que deben pagar y dan excusas por no hacer ninguna cosa de las dos, ¿verdad? Y así está diciendo, mira, Cristo merece. Si Cristo dice, debe ofrendar a Cristo, a Dios, tu creador de todo, tu proveedor, el que te dio tu trabajo, tu fuerza, tu habilidad, tu inteligencia, Él te ha dado todo. Entonces, si Él dice, ya quiero yo un 10% de lo que te he dado, Dios lo merece. Él es Dios. Y podemos dar excusas que queremos, pero el problema no es que Dios demanda demasiado, sino que nosotros no queremos rendir bastante.
porque Él lo merece. Segundo, Él merece no solo un poco de dinero, pero Él merece toda nuestra vida. Romanos 12:1, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Debo vivir toda mi vida para Dios ahora? ¿Cristo merece toda mi vida? ¿Qué autoridad tienes tú para decirme eso, Cristo? Versículo 27, llegaron entonces algunos de los saduceos, las cuales niegan haber resurrección. Mira, no hay resurrección. Come, bebe, disfrute de esta vida. Esa es la única vida. Yo no tengo que vivir una vida santa y consagrada a Dios y a Jesucristo, porque ¿qué me sirve eso? Oh, pero después hay un cielo y allí tendrás galardones y... yo no creo en nada de eso. Eso es una tontería. Porque debo vivir mi vida por lo eternal. Hay que vivir la vida, por lo temporal, por lo divertido. Come, bebe, disfrute de esta vida. No hay una vida después. Ellos no creían en la resurrección. No creían en el cielo y el infierno después. Cuando muere, va a morir, no pasa nada más, ¿verdad? Interesante que estos saduceos son ayudantes de los sacerdotes. Muchos de los mismos sacerdotes no creían en la palabra de Dios, no creían en el cielo, el infierno después, y vivían sus vidas en pecado y todo tipo de malas cosas. Así encontramos que ellos, para dar excusa, querían reírse de Cristo para decir, no hay una vida eterna, no hay una vida después de esta vida, y para probarlo, voy a darle esta ilustración. Maestro, si un hermano de alguna mujer, versículo 28, si tiene una mujer, la Biblia dice, ¿debemos obedecer a la Biblia? Creo que eso es una tontería. No hay que obedecer a la Biblia. Pero el Antiguo Testamento, con los judíos, si un hermano muriera después de casarse y no tenía hijos para dejar herencia, entonces, si tenía un hermano menor, el hermano menor debe casarse con la viuda, si ya no está casada, ¿verdad? Y entonces, dice, tengo que casarme con la viuda de mi hermano mayor. Así era la ley. Y ellos están haciendo burla de eso. Si deben obedecer la Biblia, Antiguo Testamento, tanto como están haciendo burla de la resurrección, que es la cosa mayor. Luego tiene 7 hermanos y ninguno tiene hijos con la mujer, y la mujer, cada esposo que tiene muere. Yo no sé qué cocina esta mujer. Se casa con 7 hombres y todos los 7 mueren. ¿Alguien quiere una viuda? Si quiere una vida corta, de cualquier manera, parece allí entonces que es una ficción que están imaginando. No habrá pasado de esta viuda, ¿verdad? De la araña, ¿verdad? Que mata cada esposo que tiene. Dice, tomó la segunda, murió. Y entonces dice, mira, al final, si hay una vida después de este mundo, y uno debe tener una sola esposa, no un esposo con esposo, no esposa con esposa, sino un esposo con una esposa. No debe haber divorcio, no debe haber, ¿verdad?, nada más. Entonces, solo una mujer en el cielo, no 7 varones o 7 mujeres o nada de eso, como algunas religiones enseñan, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice con quién va entonces casarse esta mujer al final, verdad? Versículo 36, más los que fueron más, versículo antes, 34. Entonces respondiendo Jesús, en 34 les dijo, los hijos de este siglo se casan. Los que viven ahora en esta tierra se casan y se dan en casamiento. Esa es una tradición que tampoco funciona en América, ¿verdad? Los jóvenes se casan, pero los padres no dan sus hijos e hijas en casamiento. Si yo trato de buscar un hombre para mi hija o una muchacha para mis hijos,
ellos se casan con quienes quieren. Pero en tiempos bíblicos, ¿verdad? Se daban en casamiento. Papá dijo, tú vas a casarse con esa persona, ¿verdad? Y allí es que en este siglo así hay matrimonios. Pero ellos no saben que están hablando con Dios. Dios del cielo. Dios que sabe cómo son las cosas en el cielo. Dios sabe cómo son nuestros espíritus cuando estamos separados de este cuerpo y vamos al cielo. Y Él que sabe cómo será cuando nos da nuevos cuerpos en su segunda venida. Ellos no entienden nada de eso y no saben que Cristo entiende, porque no saben que Él es Dios. Y así que Él da una respuesta que ningún hombre puede dar. Versículo 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿eres digno de alcanzar aquel siglo? ¿Eres digno de ir al cielo? En primer lugar, ninguno somos dignos, ¿verdad? Eso hay que confesar. Ninguno. No obstante, esto es lo que llamamos justificación. En Romanos dice que Cristo cuando murió derramó su sangre, pagó por todo pecado, y los que creen en Cristo son justificados. Son declarados dignos. Cuando no somos dignos, Dios nos declara dignos por arrepentirnos del pecado, por dejar a Cristo cambiar nuestras vidas, Cristo entrar en la vida, Él nos perdona de todo y hasta nos regenera, nos da nueva vida, y el Señor nos santifica, nos da deseo de vivir vidas más santas, el Señor nos transforma, nos cambia totalmente. Y así está diciendo, los que son dignos, los que han sido justificados, de verdad, creen en mí para salvarles. Dice, los que son dignos y la resurrección de entre los muertos ni se casan, ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir. El matrimonio es hasta la muerte. Entonces ya no hay más matrimonio. Y no hay más vida hasta que muramos. No hay más matrimonio hasta la muerte, porque no hay más muerte. Así que no hay, en el cielo no hay hombre y mujer, parece. Somos, dice aquí, como ángeles, versículo 36. No son iguales a los ángeles. Son hijos de Dios, como Dios son. Y al ser hijos de resurrección, ya tienen cuerpos resucitados. Así que no hay más matrimonio. Hay algunos hombres en chistes por lástima. Una mujer dice, mira, no puedo esperar hasta llegar al cielo cuando le está muriendo. Ya podemos seguir casados. Y él dijo que Dios no quiere. El hecho es que hay algunos hombres que ya no quieren seguir casados después de esta vida. Pero no habrá casamiento, no habrá matrimonio. Ya vamos a amarnos como si fuéramos todos novios, porque ninguno será novio de otro. No habrá decisión de sexo, de amistad especial, de matrimonio. Dios, Cristo, es el novio celestial. Y todos seremos como esposa de Cristo en el cielo. Y así es otra cosa. Pero dice, vamos a ser hijos de resurrección. Pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, vamos a decirlo de otra manera, que usted puede ver en la Biblia. Si no me cree a mí por lo que estoy diciendo de cómo es el cielo, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de los muertos. En ese tiempo Abraham, Isaac, Jacob estaban muertos. Pero dice, Él es Dios, tiempo presente, es Dios, dice Moisés, dice el Señor, es Dios presente de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo puede seguir siendo su Dios si ellos están muertos? Él no es Dios de muertos, hay vida después de la muerte. Si no me crees a mí, que estoy diciéndolo, el que bajé del cielo, cree la Biblia. Que habla en la Biblia, Dios es Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y Él no Dios de los muertos, sino de los vivos. Y aquí viene un aguijón.
al final del versículo 38. Dios no es Dios de los muertos sino de los vivos. ¿Y qué termina diciendo? Versículo 38. ¿Quiere leerlo? Pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Digo que Él toma cada cosa y lo apunta como una aguja a los fariseos. Y es como decir, ¿y ustedes viven para el Hijo de Dios? ¿Ustedes viven para Dios o están dando excusas de eso de que no hay resurrección? Es una excusa para no vivir tu vida ahora para Dios. Pero usted está creado para vivir para Dios. Para Él todos viven. Y así respondiéndole, algunos entonces de los escribas dijeron, maestro, no me gusta decir esto, pero bien has dicho. Bien has dicho, no podemos contradecir esto. Y no osaron ni ellos hacerle pregunta nada más, ¿verdad? Los que solo dan excusas para no servir a Dios siempre terminan avergonzados y confundidos. Si tú no sirves con todo tu corazón a Dios, igual como la cosa de cuánto dinero debo dar a Dios, ahora debo dar toda mi vida a Dios. Y si tú das excusas para no dar tu vida a Cristo, vas a terminar confundido, avergonzado. No tendrás respuesta delante de Dios. El Señor aquí está diciendo, mira, yo soy Dios de los vivos. Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí no morirá más, dice en Juan 11. Así que he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú quieres tener vida, alegría, gozo, no solo en esta vida, pero en la vida venidera, en la resurrección, tienes que vivir para el Señor Jesús ahora, para su honra y para su gloria. El hecho es que si no lo haces, puedes dar las excusas que quieras. Ay, pero si yo doy diezmos, ¿qué me ayuda? No hay galardones en el futuro. Si yo no vivo mi vida para Dios aquí, no importa. Después de esta vida vamos a morir y se desaparece uno y ya no pasa más. El Señor dice, no, Dios es Dios de los vivos. Yo soy la vida. Si tú quieres tener gozo, vida eterna, tienes que rendirte a mí, dar tu corazón a mí. Porque yo soy la vida. Para terminar, Cristo dice, ok, para terminar, les hago a ustedes una pregunta. Ya, todos se callaron, no más preguntas para mí. Yo les hago uno. Versículo 41. Entonces les dijo, ustedes no quieren someterse a mí, puedo decir, para introducir esto. No quieren darme ni dinero, ni vida, ni sumisión y obediencia. ¿Merezco sumisión? ¿Merezco obediencia? Soy yo Señor. Señor es un título que significa el maestro, el dueño de todo, Él a quien debemos obedecer. Así que soy yo Señor, Dios a quien debes obedecer, someterse. Dijo, mira, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Un judío va a decir, mira, tu hijo usted no se somete a tu hijo. Usted no obedece a tu hijo. Lo que pasa es que aquellos días no vivieron en los Estados Unidos de 2020, ¿verdad? 2022. Ahora, aquí sí los padres obedecen a sus hijos, ¿verdad? Papi, quiero eso. Mami, quiero otra cosa. Ok, hijo, ¿qué más quiere, verdad? Sí, señor. Pero allí no. Allí los jóvenes se sometían a los mayores. Horrible eso, ¿verdad, jóvenes? Horrible eso. Que usted tiene que someterse a los padres y todos a Dios. Pero así era, y eran más felices. Pero aquí encontramos que merece Cristo esta sumisión. Mira, Cristo, ¿cómo puede ser hijo de David? Pero el mismo David en 42 dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo Dios a mi Señor, al Cristo, siéntate a mi diestra. Dios Padre hablando a Dios Hijo.
Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios el Hijo, siéntate aquí en el trono de Dios, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama al Cristo, al hijo de David, que iba a venir del linaje de David. Un hijo de David le llama a su Señor. Los padres van a sus hijos y Señor, ¿qué quieres hacer esta mañana? Muchas madres, sí, ¿verdad? Hoy, Señor, ¿qué debo prepararte para tu desayuno hoy, verdad? No se hace eso históricamente. Los niños no son los señores de la casa. Los hijos dicen a los padres, Señor, a papá. Hoy, escándalo eso, ¿verdad? Señor a su papá. Pero allí dice que así era bíblicamente, y con los judíos entendían eso, que cuando hay orden en la sociedad, como Dios designa, hay más felicidad, hay más gozo, todo va mejor. Pero ¿cómo puede David decir a su linaje, al Cristo, que es su hijo, tartanieto de David, cómo puede él decir a su tartanieto, Señor, si no es su Señor? ¿Cómo puede ser su Señor si no es más viejo que David? Si no es el creador de David. Y ellos dicen, no hay una respuesta de eso. Así se quedaron atrapados. Y otra vez Jesús echa la aguja. En versículo 42 y 43, después de decir que, mira, si el hijo de David es Dios, Señor, si yo, Dios, Cristo, si yo soy el Cristo, si yo soy el hijo de David, si yo soy el Señor, si yo soy Dios, entonces David dice otra cosa. 43. Hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo entonces? La única manera si él es su Dios, es su Señor, este Cristo que iba a nacer del linaje. Cristo dice, yo he nacido del linaje, pero soy Dios. Y así es que está diciendo, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Los que no quieren reconocerme como Dios, como Señor, como el dueño de sus vidas, el Señor de sus vidas, llegan a ser mis enemigos. Y el Mesías va a ponerle como estrado de sus pies. Ustedes, dice Cristo, deben servirme, o se hacen mis enemigos. Y ustedes van a sufrir. David mismo lo dijo. ¿Y ustedes creen a David? Claro. Y así que el Señor está apuntándoles, mira, desobedecer al Señor le va a traer grandes consecuencias, grande juicio, gran castigo. 45. Oyéndolo todo el pueblo, dijo a los discípulos, guardaos de los escribas que gustan andar en ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de viudas, que por pretexto hagan largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Cristo es Dios de dioses, Señor de señores, y así merece nuestra sumisión. Si David se sometió a él, Abraham se sometió a él, cuánto más nosotros debemos someternos a él, puesto que él es nuestro creador. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro proveedor. Él es el juez de todos nosotros. ¿Cómo no debemos someternos a él? Pero hay personas que le dan excusas. Le hace pensar que usted no necesita hacer tanto para Cristo. Y está diciendo, no escúchales a ellos. No les escuchen a ellos. Son hipócritas. Los que son sus discípulos, de verdad, reciben sus enseñanzas. Reciben su sabiduría. Nota versículo 45. Oyéndole todo el pueblo, dijo algo especial a los discípulos. Guardaos de escribas. Ya está hablando no a todo el pueblo, sino a los discípulos. Si usted sigue al Señor Jesús, el Señor le da a usted una enseñanza, sabiduría y advertencia más allá
de lo que tiene la gente que da excusas, ¿verdad? El hecho es que los que no son sus discípulos solo quieren hacer otros tropezar a su propio beneficio por su hipocresía religiosa. Está diciendo, cuidado con ellos. Hasta devoran casas de viudas. Ellos toman la ofrenda de viudas y ellos lo usan para su propio bolsillo y dejan la viuda sin nada y ellos con todo. Solo Dios merece eso de una viuda, porque Dios puede proveer para la viuda su vida, su sostén y todo. Ningún hombre lo merece. Y para probarlo, Jesús da la vuelta. Capítulo 21, para terminar. Levantando los ojos, hablando de viudas, levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas para sostener a estos sacerdotes y escribas y fariseos y saduceos que iban a tomar dinero de viudas para su propio uso. Y vio también una viuda de estas, muy pobre. Ella debe dar todo sustento a los escribas y sacerdotes y saduceos y fariseos. Ellos lo aceptaban, echaba allí 2 blancas. Pero parece que ella no dio eso para ellos, aunque ellos iban a usarlo posiblemente. Versículo 2 dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos, ¿quiere leer versículo 4 conmigo para terminar? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Si es para ellos, están robando una viuda. Si es para Dios, y ella está dando dinero a Dios, Dios va a proveer para la viuda. Así que nosotros, cuando damos ofrendas, debemos darlo a Dios, no a los hombres. Miramos ofrendas aquí con toda seriedad. Tenemos reuniones de oración para que usted vea exactamente cuánto dinero entró, cuánto sale. Ustedes tienen que aprobar cuánto gastamos, cómo gastamos el dinero, porque queremos todo en orden, decentemente y en orden. Porque es dinero de Dios. No es nuestro dinero, de nadie, humanamente. Si usted da, debe dar a Dios. Y si usted no da su ofrenda, está rehusando dar ofrenda a Dios. Porque no está rehusando dar ofrenda a la iglesia, es dar ofrenda a Dios. Así que comenzó esta sección de la cuestión de tributo. Los que no querían dar a Dios tampoco querían dar a los hombres y así que daban excusas contra hombres y contra Dios y cada uno va a encontrar una excusa si no quiere dar a Dios lo que merece Dios. Primero ofrendas, segundo su vida y tercero su sumisión. Pero debemos ser, como hemos dicho muchas veces, del conde Zinzendorf, que comenzó un gran movimiento misionero de los moravos, que se convirtió al Señor cuando de niño miró un cuadro de la crucifixión de Jesús y debajo del cuadro de la crucifixión dijo, todo esto yo he dado por ti, ¿qué has dado tú por mí? Se le grabó en su corazón, todo esto yo he dado por ti, ¿qué has dado tú por mí? Basta con excusas. Mire la paga de Cristo por nuestro pecado. Mire la creación de Cristo de nuestras vidas. Mire el sostén de Cristo para nuestros días y años de vida. Mire las promesas de Cristo para la resurrección para los que le sirvan. Y vamos a decir, Señor Jesús, no te he dado todo lo que mereces. Perdóname, Señor. Tú mereces mucho más de mi vida, más de mi sumisión, más de mi vida y hasta más de mis ofrendas, Señor. Ayúdame a vivir por lo eternal, creer en la resurrección y vivir para ese tiempo. De pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga,
quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.